Muy bien, buenos días a todas y todos. Agradezco mucho la invitación que me hace el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Aplicado al Comportamiento, CIDETAC, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Agradezco mucho al doctor Enio Héctor Carro Pérez por darme esta oportunidad de comentar con todas y todos este libro tan interesante que es Ciencia Técnica y Desarrollo. Agradezco también a su equipo, al maestro Oscar, a la maestra Jocelyn y a todas las personas que les apoyan y que hacen posible que estos espacios de difusión y divulgación científica pues se vayan consolidando cada vez más, tan necesarios que son en general y en la actualidad. Y pues nada, vamos a empezar. Les agradezco mucho su atención en este día. Y pues vamos a empezar hablando de este libro de Ciencia, Técnica y Desarrollo del autor Mario Bunge, que se escribió en 1998. Ya en otros momentos eh, ha habido la oportunidad de definir cuál es la trayectoria académica y de vida de este autor, Mario Bunge, pero brevemente les comento. Mario Bunge fue un físico argentino y filósofo que destacó por una extensísima obra académica en una variedad de campos muy grande. Impactó su trabajo en física cuántica, en filosofía de la física, impactó también su trabajo en filosofía social en distintos tipos, ya sea filosofía política, filosofía de la ciencia, filosofía de la tecnología, y particularmente destaca su sistema filosófico que el mismo Mario Bunge desarrolla en su Tratado de Filosofía de 8 tomos, que, eh, digamos, cuando uno analiza su obra, antes y después de ese tratado, pues lo que uno observa es que antes del tratado, pues él va construyendo ese sistema filosófico. ¿Sí? Y después de ese tratado, él va aplicando ese sistema filosófico. En otra ocasión, donde tuvieron a bien también darme la oportunidad en el centro de investigación de hablar del libro de filosofía de la psicología, ya veíamos cómo en ese libro Mario Bunge y Rubén Ardila no es que construyan una filosofía de la psicología como uno lo podría esperar, ¿no? Por el título del libro, sino más bien que es la aplicación del sistema filosófico de Mario Bunge, con el cual Rubén Ardila tiene mucha afinidad, y pues es su aplicación a la psicología, ¿sí? En este caso tenemos algo muy similar, ¿no? En ciencia técnica y desarrollo, Mario Bunge eh, aplica el materialismo sistémico, que es eh, la base de su sistema filosófico, específicamente en términos ontológicos, pero también epistemológicos, que aplica a los problemas del desarrollo, ¿no? Y específicamente indagando en algunos aspectos cruciales, como son las características del desarrollo, las características que tienen las ciencias o el papel que tienen las ciencias en este desarrollo, e incluso cómo se puede desarrollar la ciencia a partir de esta visión. Y por supuesto, pues qué papel tiene la tecnología en todo esto también. ¿Sí? Y por ahí hay varios detalles que ya vamos a ir profundizando. Pero como una breve introducción, quería comentar eso. Mario Bunge tiene esta obra muy extensa y tiene esta característica de ser muy homogénea, ¿no? Uno al leer su libro de Emergencia y Convergencia, que es donde más explica a fondo su visión materialista sistémica, ¿no? En términos justamente de las implicaciones que tiene el sistemismo en su sistema. Y uno puede leer también A la Casa de la Realidad, donde explica su visión del realismo científico, y uno puede ver filosofía de la psicología y puede ver filosofía política, y lo que va a ver es
el, una serie muy bien articulada de elementos que se van complementando a lo largo de los distintos temas que toca. Entonces, eso es raro verlo en un autor, ¿no? Que no se contradiga, que de alguna manera haya una cohesión tal que pues sus obras iniciales, si bien mejoran o ajustan a la luz de la evidencia científica que el mismo Mario Bunge va implementando en su sistema filosófico, este sigue manteniendo una consistencia interna tal que no deja de ser pues una propuesta sólida, ¿no? Que no se puede hablar, no podríamos hablar, por ejemplo, con Mario Bunge de un Mario Bunge joven y un Mario Bunge mayor, como a veces se tiende a conceptualizar la obra de muchos autores. Esto no porque, repito, no porque su obra no haya venido evolucionando e incorporando nuevos elementos y sobre todo incorporando evidencia científica, sino porque mantiene una consistencia tal que, por un ejemplo, ¿no? Cuando él en su tratado de filosofía habla de la ontología del espacio-tiempo, él escribe esa filosofía previo al descubrimiento de las ondas gravitatorias. Y esto como no existía ese descubrimiento para cuando él propone su visión ontológica del espacio-tiempo, pues él se conceptualiza o se define ontológicamente de una manera, que es a través digamos, de la postura relacionalista del espacio, ¿no? Del espacio-tiempo, en la cual no hay como tal un espacio-tiempo, sino objetos que se relacionan entre sí, y mientras hay objetos que se relacionan entre sí, pues podemos hablar de espacio-tiempo. El descubrimiento de las ondas gravitatorias eh, hace que el mismo Mario Bunge, en publicaciones bastante posteriores a la publicación original de su Tratado de Filosofía, pues él cambie su postura y se vuelva un poco, más bien no un poco, sino que se convierta, por decirlo de alguna forma, al sustancialismo, ¿sí? Es decir, que el espacio y tiempo no son lo que él decía que eran en su Tratado de Filosofía. ¿Sí? Y uno podría pensar que este cambio, pues es una contradicción de su sistema, cuando en realidad su sistema, por definición, se actualiza a la luz del conocimiento científico. Él practica lo que muchos autores han llamado, pues una filosofía científicamente informada, ¿no? Entonces, pues en este contexto es nos trae este libro, Ciencia, Técnica y Desarrollo, con esta visión integral que veremos a continuación. Y bueno, a mí me gusta iniciar siempre mis presentaciones con una frase, y esta es la frase que para mí mejor representa la visión humanista de Mario Bunge, y es una frase que yo comparto mucho porque considero que tiene una idea muy profunda detrás, que es que justamente hay que disfrutar la vida y ayudar a otros a vivir una vida digna de ser disfrutada, ¿no? Esta idea me encanta. Yo creo que mientras tenga vida seguiré pensando que es así como uno debería de vivir. Y bueno, pues empecemos con el texto. A ver, aquí está. Bueno, hay ciertas ideas principales el libro tiene muchas, ¿no? Son poco más de 10 capítulos y algunos anexos que plantean varios puntos, pero yo me quiero centrar en cuatro aspectos porque no nos daría la vida para abarcar todo lo que podríamos abarcar de un texto como este libro de Mario Bunge, ¿no? Voy a limitarme a estos cuatro aspectos, ¿no? A una visión integral de desarrollo, que es, básicamente podríamos verlo como la aplicación del materialismo sistémico a los problemas de desarrollo, y por problemas de desarrollo específicamente nos referimos al desarrollo social y al desarrollo científico, ¿sí? O dicho de otra forma, a cómo se puede desarrollar una sociedad y qué papel tiene la ciencia para desarrollar a esa sociedad
y qué requiere la ciencia en esa sociedad para desarrollarse a sí misma, ¿no? Nos define de manera muy interesante las diferencias entre ciencia básica, ciencia aplicada y técnica. Nos habla de cuál es el carácter sistémico del desarrollo científico. Y un último punto, bueno, no es el último en el libro, pero sí del último que me gustaría a mí abordar, porque me quiero centrar un poco más en ese tema, que es la ciencia e ideología, ¿no? La relación entre ciencia e ideología. Pues bueno. Empezando desde una visión integral del desarrollo, cabe mencionar aquí que Mario Bunge habla de cuatro sistemas o subsistemas que componen toda sociedad humana. Es decir, Mario Bunge, aquí implementando su visión sistemista o sistémica, concibe a una sociedad no como tradicionalmente se tiende a concebir. Y aquí vale la pena mucho mencionar que Mario Bunge no es ignorante o no fue ignorante de las distintas concepciones de la sociedad que había en su tiempo y en la modernidad, ¿no? Recordemos que Mario Bunge fue una persona muy longeva, nació en 1919 pues básicamente ha visto o logró ver la evolución del mundo a lo largo de más de 100 años, ¿no? Entonces, conoce o conocía las distintas perspectivas filosóficas que se tenían de la sociedad, ¿no? Y él, a diferencia de esas perspectivas, no busca reducir la sociedad a un elemento en específico. Yo creo que esa sería la característica principal. Él no dice todo es económico, todo es político, todo es biológico, ¿sí? No cae en esos reduccionismos. De hecho, una de las cosas que caracteriza mucho a Mario Bunge es estar explícitamente en contra de los reduccionismos, ¿no? Está en contra del biologicismo, en contra del el economicismo, en contra del culturalismo, en contra no como una beligerancia hacia esas posturas, sino más bien como una insuficiencia de esas posturas para entender la realidad en la que estamos. Entonces, su sistema o su visión integral de desarrollo contempla a la sociedad como un gran sistema compuesto de cuatro subsistemas. Un sistema biológico, un sistema económico, un sistema cultural y un sistema político. Él dice, toda sociedad, toda sociedad está compuesta de seres vivos, ¿sí? Es decir, de cajón conllevan una biología, ¿sí? Y esta sociedad, estos seres vivos, generan tres sistemas artificiales, los llama él. Esa parte de artificiales y naturales podría ser cuestionable, pero yo creo que son también sistemas naturales, pero él los considera sistemas artificiales. eh, y estos sistemas son el sistema económico, el sistema político y el sistema cultural. Y es interesante definirlo así porque cada subsistema, o digamos la gente o las ideologías, como vamos a ver más adelante, que se centran en uno de estos sistemas, tienen una visión específica de desarrollo, ¿no? La visión biologicista o biológica, por ejemplo, se centra en aspectos del aumento del bienestar y el desarrollo de la salud. Es decir, como eres un ser vivo, ¿no? Como eres un aparato biológico, pues ese aparato biológico requiere de ciertas acciones que le den pues mantenimiento básicamente, que esté sano, que haya bienestar, ¿no? Eh, Normalmente cuando hablamos desde el punto de vista estrictamente biologicista, pues hablamos de un bienestar más bien objetivo, ¿no? Que tiene que ver con alimentación, con aspectos que pegan directo a tu salud y no un bienestar subjetivo. Pero bueno, al final esta visión, pues si bien es cierto, es fundamental en cualquier, y esto es muy importante, en cualquier visión de desarrollo social, es fundamental el aumento del bienestar y el desarrollo de la salud, la postura biologicista pues descuida, ¿sí? Los otros tres subsistemas. Por lo tanto, descuida la forma de alcanzar este bienestar, ¿sí? De forma tal que pues a la larga el biologicismo aplicado en políticas públicas pues es un problema serio
en la medida en el que no se va a poder cubrir o no va a poder ser sostenible un sistema social que solo se encargue de aumentar el bienestar, el desarrollo y la salud, descuidando estos otros aspectos. Eso es importante. Repito, toda concepción del desarrollo social debe de priorizar o debe de procurar el bienestar y el desarrollo de la salud, solamente que no desde una postura reduccionista, olvidando que hay otros aspectos importantes. El economicismo, por su parte, que es una postura sumamente difundida, esta visión de desarrollo es sumamente difundida, o por lo menos practicada, aunque no necesariamente explícitamente aceptada, que es economicista, pues básicamente se centra en el crecimiento económico y la industrialización, ¿no? De forma que, pues, digamos, desarrollo social es sinónimo de crecimiento económico o desarrollo social es sinónimo de inversión extranjera, por ejemplo, ¿no? Eh, Esto tiene ciertas implicaciones, ¿sí? Y es que justamente en la gran mayoría de los casos, y así lo ha dicho la historia, en la gran mayoría de los casos donde el economicismo ha reinado, pues ha sido a costa de el nivel de vida de la gente, a costa de dañar o por lo menos no impulsar la cultura y la vida política, ¿no? Aquí se toma, en esta visión, se toma el aspecto económico como un fin en sí mismo, ¿sí? Y no como un medio, como lo que es, ¿no? De tal forma que, les decía, como, desde esta visión el desarrollo social es crecimiento económico. Tenemos crecimiento económico, entonces tenemos desarrollo social. Oye, pero es que la gente, hay mucha inseguridad, no hay un buen sistema de salud, etcétera. Ah, pues no importa, porque tenemos crecimiento económico y eso es lo único que importa desde la visión este, desde la visión economicista. ¿Sí? Después tenemos la visión política del sistema político. Esta visión de desarrollo se centra en el aumento y en el fortalecimiento y de alguna manera en arraigar cada vez más en la sociedad, pues los derechos humanos y políticos de los distintos grupos sociales que componen una sociedad determinada, ¿no? Y aquí justamente se centra en que no habrá desarrollo social, o esta postura establece que no habrá desarrollo social mientras estos derechos como el derecho al voto, el derecho por ejemplo, los problemas o los temas del aborto, por ejemplo, los temas de los cuidados de las minorías, llámese personas con discapacidad, afromexicanos, en el caso de la ciudad o del país en el que estamos, ¿no? También de la comunidad LGBT, todos estos derechos que tienen que ir ganando, ¿no? O que tienen que estar en el espacio público, como por ejemplo la adopción por parte de parejas del mismo sexo, los matrimonios homosexuales, etcétera, pues también se considera desde esta perspectiva la prioridad, ¿sí? Esta visión de desarrollo social considera esos derechos humanos y políticos como el centro del desarrollo. Aquí, pues justamente una de las cosas que tiende a caer esta visión politicista, digamos, del desarrollo, pues es justamente que deja fuera a la participación pública como tal, ¿no? Muchas veces estos derechos no pasan por la toma de decisiones colectivas, ¿sí? La discusión pública pasa mucho por, pues, lo que políticamente un partido u otro considera mejor impulsar, ¿no? Y pues, digamos, muchas veces hasta las campañas consisten en básicamente prometer derechos, ¿no? Y ya que después se cumpla o no, bueno, eso es un tema que parece no importarle a muchos partidos políticos, pero sí, es importante mencionar que desde esta visión, pues, si desarrollo social se equipara a adquisición o consolidación de derechos humanos y políticos, ¿va? Y luego está
una visión también muy difundida, también, digamos, sutilmente establecida en mucha gente, pero que no aceptaría, esas personas normalmente no aceptarían o no se dan cuenta que su postura de desarrollo social es culturalista, ¿no? Y es aquella centrada en el enriquecimiento de la cultura y la difusión de la educación. La mayoría de las veces que las personas consideran que la clave para salir del subdesarrollo o para que una sociedad crezca es la educación, lo que hacen es tomar esta postura casi exclusivamente culturalista, ¿sí? De forma tal que no se consideran las condiciones para que esa misma cultura y esa misma educación pues se mantengan, se logren, ¿no? Es muy fácil o pareciera muy intuitivo decir que si hay educación, ¿sí? Hay un mejor, a una mejor sociedad, ¿no? Sin embargo, lo mismo, que si hay cultura hay una mejor sociedad. Sin embargo, ¿qué se necesita para que esa cultura se dé, para que esa educación se dé? ¿Sí? Lo que Mario Bunge responde es, se necesita una visión integral, ¿no? Un desarrollo integral, un desarrollo que simultáneamente, ¿sí? Sea biológico, económico, político y cultural, de tal forma que el verdadero desarrollo integral toma en cuenta todos esos aspectos, toma en cuenta la salud, toma en cuenta el bienestar, toma en cuenta el crecimiento económico, toma en cuenta la industrialización, la inversión extranjera, toma en cuenta la implementación de derechos pues, humanos y políticos y toma en cuenta la educación y la cultura, ¿sí? Pero no prioriza uno por encima de otro. ¿No? Por ejemplo, ¿dónde estaría la seguridad aquí? Estaría, que esa es la visión sistemista. La seguridad tiene tanto un aspecto biológico como económico, como político, como cultural. Si no podemos pensar que los problemas de seguridad de un país son exclusivamente políticos, ¿sí? Decir, no, pues es que tal o cual sistema policíaco o de justicia no funciona porque X político o X partido no hace o deja de hacer, pues no es así de fácil, ¿sí? Las cosas cuestan, la parte económica es importante, ¿sí? Pero también la gente, los seres humanos que forman parte de ese sistema de seguridad, también tienen sus requerimientos, requieren que se les cuiden sus derechos, requieren acceso a una buena educación. O sea, no es un problema sencillo el problema de la seguridad, ¿sí? Y verlo solo como un problema político es un reduccionismo. Verlo solo como un problema biológico es un reduccionismo. La postura de Mario Bunge, y que nos plasma en este libro de Ciencia Técnica y Desarrollo, pues es una postura integral, ¿sí? Entonces, eh, en esta visión que él tiene, él nos plantea en el libro una representación visual de lo que viene siendo el desarrollo, ¿sí? Nos pone aquí unos monigotitos, ¿no? Donde la figura A representa un subdesarrollo integral, es decir, en los cuatro subsistemas hay subdesarrollo biológico, económico, político y cultural, ¿sí? De tal forma que el monigotito es pequeñito. En el economicismo, pues nos pone un monigote en la figura B con un cuerpo muy grande, pero brazos pequeños, piernas pequeñas y cabeza pequeña, ¿no? En cambio, en el politicismo, ¿no? En el C pone brazos grandes, ¿no? Pero un cuerpo, unas piernas pequeñas o delgadas y una cabeza también delgada. El culturalismo lo representa con una cabeza muy grande y un cuerpo pequeño, y el desarrollo integral lo representa como el desarrollo parejo, ¿no? Manos, piernas, cuerpo y cabeza equilibrados, ¿no? Eso sería el desarrollo integral. En el esquema que nos pone no nos menciona el subdesarrollo o no nos representa más bien cómo sería el subdesarrollo en términos biológicos, para lo cual yo hubiera puesto pues unas piernas, unos pies muy pequeños, porque creo que sin esa parte tampoco se puede andar, ¿no? Entonces yo lo hubiera representado con pies o piernas muy pequeños o muy delgados, pero en fin.
Esta es una representación que nos hace Mario Bunge. El libro en general tiene muchos esquemas que sintetizan varias de las ideas que el mismo Mario Bunge va planteando. ¿Sí? Ahora bien, esta idea de desarrollo sistemático o sistémico después se ve reforzada por las diferencias entre ciencia básica, ciencia aplicada y técnica. Fíjense bien, aquí es importante eh, considerar que efectivamente estas confusiones se dan mucho, incluso en la misma comunidad científica. O sea, yo estoy seguro de que si vamos a cualquier facultad de cualquier universidad y le preguntamos la diferencia entre ciencia básica y aplicada o entre ciencia aplicada y técnica, pues seguramente habrá algunas respuestas que no necesariamente son afines a esta perspectiva, por lo menos, o bien no son claras en general. ¿No? Mucha gente no se pregunta cuál es la diferencia. ¿No? Aquí nos plantea que, digamos, la ciencia básica emplea el método científico eh, para desarrollar conocimientos que no necesariamente tienen una utilidad práctica, ¿sí? Es la generación de conocimientos en sí misma, como un fin en sí mismo, ¿sí? Y lo que busca, pues, es el desarrollo de principios o leyes que eh, puedan describir correctamente la realidad, ¿no? Y en un futuro, otras personas seguramente puedan aplicar algún problema práctico, ¿sí? En cambio, la ciencia aplicada también podemos definirla, o el libro la considera como un conjunto de aplicaciones de la ciencia básica, ¿sí? Y de tal forma que aquí también se hace investigación científica, también se emplea el método científico como tal, pero con un interés particular en la resolución de problemas sociales, ¿sí? O problemas de interés social. En cambio, la técnica o tecnología, ¿sí? No considera o no toma la investigación científica como el fin en sí mismo, como si es en la ciencia básica o ciencia aplicada. Es decir, en la ciencia básica o aplicada hay un interés en saber, en generar conocimiento. En el caso de la ciencia aplicada, que ese conocimiento pueda tener alguna utilidad social. Pero en caso de la técnica, no. En el caso de la técnica, la finalidad es optimizar o generar procedimientos para que puedan manufacturarse, sí, con una base científica, pero a final de cuentas, tomando la ciencia como un medio y no como un fin, pues algún producto o servicio, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Perdón. Vemos el ejemplo de la física atómica, ¿sí? Aquí la física atómica es la ciencia básica, los estudios de semiconductores, que siguen siendo estudios científicos en física, ya son una aplicación específica de la física atómica, ¿sí? La técnica, por su parte, a partir del estudio de los semiconductores, puede diseñar aparatos que puedan tener una utilidad práctica o resolver alguna necesidad. Puede ser radios, televisores, computadoras, etcétera. ¿Sí? Y ojo, en el libro, Bunge se centra en la diferencia entre ciencia aplicada, ciencia básica, ciencia aplicada y técnica, pero también nos habla del sector de producción y servicios, ¿sí? O del comercio como tal, ¿no? Y en este mismo esquema, pues habla de la fabricación y mantenimiento de estos productos de la técnica o de la tecnología. Ujú. De tal forma que esa es la cadena que siguen, ¿no? En química, por ejemplo, podemos ver un ejemplo de cómo la química como tal en la ciencia básica, la química de contaminantes del agua, es decir, preguntarse y emplear el método científico para saber qué contaminantes pueden estar siendo los que estén más presentes en tales o cuales condiciones, ¿no? Que es la química de los contaminantes del agua, pues ese problema, o más bien ese conocimiento puede estar atendiendo un problema, no de manera directa, está generando conocimiento que puede ser aplicado. ¿Quiénes lo podrían aplicar en un sentido técnico y tecnológico? Pues la ingeniería química del agua, ¿no? De forma tal que es aquí donde se pueden diseñar esos instrumentos para, por ejemplo, limpiar las aguas residuales de una ciudad, ¿no?
Y de aquí se da la construcción y mantenimiento de plantas de purificación de agua, que ya es un aspecto de producción, comercio o servicio, ¿sí? Otros ejemplos, que estos ya no los pone Mario Bunge, pero me quise yo desarrollarlos para efectos de poder aterrizar mucho más esta idea, ¿no? En la genética, por ejemplo, como una parte, una rama de la biología, que es una ciencia básica. Sin embargo, los estudios para detectar las características de ciertas especies de plantas, por ejemplo, nos puede ayudar, ¿no? En términos de, a lo mejor creo que era más bien la botánica, no la genética. Ahí fue un pequeño error. La botánica, eh, o no, sí, bueno, la genética de las plantas puede ser el estudio de cuáles son resistentes a ciertas sequías, puede ser un conocimiento de utilidad práctica. Ojo, que ya no estamos hablando de mecanismos genéticos en las plantas, en la biología de las plantas, sino más bien estamos hablando de eh, un problema específico, ¿no? ¿Qué características hacen resistente a una planta, a una sequía? Ujú. De aquí, la ingeniería en agronomía, pues puede utilizar ese conocimiento generado tanto por la ciencia básica como por la ciencia aplicada para, por ejemplo, diseñar semillas modificadas que puedan tener cierta resistencia a las sequías, ¿sí? Y estas, a su vez, este conocimiento o esta técnica que se va generando, pues puede pasar al sector de la producción, del comercio o servicio a través de la venta y la comercialización de semillas modificadas. La psicología también entra aquí, ¿sí? La psicología como ciencia básica que estudia los principios del comportamiento y los procesos mentales, eh, genera estos principios generales y leyes que después pueden ser utilizados en estudios para modificar conductas específicas, por ejemplo, las adicciones, ¿no? eh, Saber cómo funciona una adicción en específico es ciencia aplicada, ¿sí? Cuando se pasa a un sector técnico o tecnológico es cuando llega a ser, por ejemplo, un procedimiento psicoterapéutico basado en evidencias preferentemente. eh, y de aquí, digamos, la psicoterapia como la técnica de la psicología, usar una reflexión con ustedes, un pequeño silogismo, ¿no? La ingeniería es a la física, ¿sí? Lo que la psicoterapia es a la psicología, de forma tal que la ingeniería y la psicoterapia son tecnologías que van generando pues estas soluciones a problemas específicos. ¿Sí? Pasan a un sector, en el caso de la psicoterapia, pues de producción, comercio o servicio, y que es pues cuando ya tenemos una clínica de salud mental que implementa de manera regular estos procedimientos terapéuticos que se han encontrado sustento para atender, por ejemplo, una adicción, ¿no? Entonces, ese es el esquema que nos va delimitando Mario Bunge. Y él lo pone, aquí es muy interesante porque de distintas versiones del libro tienen este mismo esquema, pero de una forma o de otra, de como les aparece en el lado derecho o como les aparece en el lado izquierdo. Lo interesante aquí es que este esquema eh, cambió porque a mí me parece que el mismo Mario Bunge fue encontrando el lugar que tenía la ideología en en todo este esquema de comunicación entre ciencia básica, ciencia aplicada, tecnología o técnica y producción y servicios, ¿no? Y aquí, y por supuesto, ¿no? La filosofía, cómo entraba la filosofía en este esquema. En el esquema que ustedes pueden ver en su pantalla a la derecha, vemos un esquema que refleja muy bien lo que ocurre, ¿sí? Es un esquema en el que la filosofía tiene constante comunicación con la ciencia básica, de tal forma que, pues justamente provee a esta ciencia de cierto enfoque, de cierta cosmovisión, e incluso derivado de ese enfoque y esa cosmovisión, pues de ciertas problemáticas a atender, ¿no? Y la ciencia básica, a su vez, devuelve a la filosofía, pues, teorías específicas. En otras palabras,
La filosofía podríamos considerarla como una forma muy, muy general de hacer teorización y la ciencia básica como una forma, pues, muy específica de hacer teorización, ¿no? En distintos campos del conocimiento. Y ya nos muestra cómo la ciencia básica provee conocimientos a la ciencia aplicada provee conocimientos a la técnica provee diseños o provee planes a la producción, al sector productivo y de servicios, y este a su vez provee instrumentos em, para que la ciencia básica se pueda desarrollar, ¿no? Entonces, y digamos, de regreso, ¿no? El sector de producción y de servicios, pues le plantea ciertos problemas que resolver al técnico, al tecnólogo, y este a su vez provee de conocimientos también y de problemáticas a las ciencias aplicadas, y estas a su vez proveen de esos problemas a la ciencia básica. ¿Sí? Hay un esquema y en ese esquema está en el centro la ideología, que aquí ya no se los coloqué, pero que básicamente provee a los cuatro aspectos por igual, provee de ciertos valores, ¿sí? Y de de cierta visión del mundo, no filosófica, sino ideológica. ¿Sí? Vamos a ver un poco más la diferencia más adelante, pero basta por el momento decir que la ideología está en el centro y a todas les pega de alguna forma. ¿Sí? No solo a la técnica, que es un aspecto muy importante a mencionar. Ahora bien, ya tenemos cuál es la visión sistémica del desarrollo que nos plantea Mario Bunge y cómo las diferencias entre ciencia básica, ciencia aplicada y tecnología, pues se ven reflejadas en estos distintos niveles de producción, por decirlo, ¿no? Producción de conocimiento aplicado, producción de técnica o tecnología y producción de algún servicio, ¿no? Eh, lo que tenemos ahora es qué se requiere para que el desarrollo científico se dé en una sociedad. Esto es muy importante y aquí me gustaría comentar lo siguiente, ¿no? Em, Mario Monge, en muchos libros de su obra, define lo que es la ciencia, la investigación científica, eh, digamos, define cómo las distintas ciencias interactúan entre sí. Aquí es muy sucinto. Sí, yo les recomendaría revisar otros libros, otros textos, como Evaluando Filosofías, por ejemplo, para profundizar un poco más en algunos aspectos que tienen que ver con la ciencia. Por supuesto, la investigación científica de Mario Bunge, el libro titulado La investigación científica, sin duda ahí encontrarán los detalles y pormenores que puede haber en el desarrollo de toda investigación. Es un libro muy grande y yo creo que es sus principales obras, pero aquí fue muy, muy sucinto, ¿no? Aquí se limita a decir que la ciencia es un sistema de ideas, ¿no? Un sistema conceptual, y toda ciencia, pues, es un subsistema de este sistema que llamamos ciencia, de forma tal que cuando hablamos de una ciencia, una disciplina científica, entre comillas, que no tiene contacto con otras ciencias, pues no podemos hablar propiamente de que sea una ciencia, por esa característica, por cómo lo está definiendo Mario Bunge. Y aquí habla de un segundo concepto importante, que es que la comunidad científica internacional está compuesta también por distintos subsistemas. Este ya no es un sistema conceptual, sino un sistema concreto. ¿Sí? Y los subsistemas, pues, son los distintos gremios que se generan en distintos niveles, ¿no? A nivel internacional, regional o local, ¿no? Y se refiere, pues, a comunidades también científicas en estos niveles, ¿no? Local, nacional o regional o internacional. Ahora, estas dos ideas, aunque parecen sencillas, tienen muchas implicaciones y Mario Bunge las enlista. Él dice, si esto es así, si la ciencia es este sistema conceptual y si la comunidad científica está compuesta por estos subsistemas, hay varias implicaciones de eso. Por ejemplo, que los investigadores que mejor les va son aquellos que están dispuestos a aprender de otras especialidades. O sea, Mario Bunge, nuevamente en una visión bastante realista de las cosas, eh, nos dice que la extrema especialización te impide ver ciertas cosas, ¿sí?
de tal forma que también la falta de una especialización pues te lo impide hacer. Y Mario Bunge dice, si un investigador quiere ser mejor investigador, necesita aprender de otras especialidades, de otras ciencias, ¿sí? Con las que tiene contacto su trabajo. También nos dice que una consecuencia de estos dos conceptos fundamentales es que un investigador rinde más entre más se integra a sus comunidades científicas, ¿sí? Como la comunidad científica es un sistema concreto compuesto de varios subsistemas y el científico es un elemento de ese sistema, será mejor científico en la medida en la que tenga esta interacción con la comunidad científica o las distintas comunidades científicas, ¿sí? Eh, También habla de que toda ciencia exige que las demás ciencias a su alrededor también se vayan desarrollando, ¿no? De forma que el desarrollo de una ciencia es multidisciplinario. Difícilmente podríamos hablar, por ejemplo, de que la psicología se desarrolle si no se desarrolla a su vez la biología, la sociología, ¿sí? Porque son dos campos que tienen estrecha relación con la psicología y que pueden aportarle a la psicología. Hay mucha gente que piensa que no, pero bueno, ese tema creo que es para otro momento de discusión. Cuatro, todo el desarrollo de toda ciencia requiere de la colaboración directa. Fíjense, esto es muy importante porque dice, si estas dos cosas son así, si la ciencia es un sistema conceptual y la comunidad científica un sistema concreto, entonces la ciencia requiere que estos gremios colaboren entre sí de forma directa, es decir, que haya investigadores de un gremio que vayan a otro gremio, o bien compartiendo conocimiento, ¿sí? Es otro aspecto importante implicado de estas dos definiciones que nos da. También habla de que el fortalecimiento de, digamos, de la comunidad o el desarrollo de una comunidad, pues viene por fortalecer los distintos niveles de los gremios, ¿no? Tanto a nivel local, sí, como que este gremio local que se va fortaleciendo se integre a otros gremios de carácter más nacional o hasta internacional. Es decir, en la medida que los distintos gremios se van comunicando entre sí, se va generando un verdadero desarrollo de la comunidad científica y, en consecuencia, un desarrollo real de la ciencia. Y un último aspecto que él propone es cómo debe haber una libertad de flujo de información y de movimiento. Es decir, debemos de poder acceder al conocimiento científico, debemos de poder otorgar el conocimiento científico a todas las partes de esta comunidad y debemos también permitir que investigadoras e investigadores pues puedan desplazarse y puedan ir y trabajar allá o venir y trabajar acá, de forma que se vaya enriqueciendo la comunidad científica. Hay bastantes otros aspectos. Yo estoy buscando hacer un resumen muy sucinto de los puntos que plantea Mario Bunge, pero me resulta muy importante aquí destacar que esta visión sistémica del desarrollo científico normalmente no es compartida o no, o es difícil verla, poner un ejemplo de un país que lo tenga, ¿no? Uno podría pensar, por ejemplo, que Estados Unidos es un buen ejemplo de desarrollo científico, pero el desarrollo científico de Estados Unidos tiene muchas implicaciones. Hay quienes piensan que es un desarrollo principalmente vinculado a la guerra, por ejemplo, a la industria de la guerra. Si bien es cierto, gran cantidad de recurso económico que tiene Estados Unidos en general, pues sí, es derivado de la guerra y destinado, por cierto, a la guerra también. Eso me haría preguntar qué tanto realmente es una ganancia, ¿no? Si estás destinando tanto a lo mismo, bueno, es un tema complejo de analizar. Lo que quiero decir es que hay mucha gente que considera que el desarrollo científico de Estados Unidos no se debe particularmente a su desarrollo económico, sino a una serie de factores que han venido, por ejemplo, Estados Unidos por mucho tiempo fue refugio de grandes científicos que no nacieron en Estados Unidos y no hicieron sus grandes obras en Estados Unidos. Sin embargo, por distintos motivos, algunos bélicos, otros no,
llegaron a Estados Unidos y se consolidaron ahí como profesores en universidades y investigadores pues bueno, sin duda, por supuesto, impulsaron el desarrollo científico de Estados Unidos. Eh, Mario Bunge más adelante, digamos, comenta que no se puede explicar esta parte del desarrollo solamente con el ingreso económico obtenido por la guerra, ¿no? En Estados Unidos. Lo que también es interesante analizar, y por qué lo traigo a colación, porque no basta, por ejemplo, con incrementar el Producto Interno Bruto destinado a investigación, cosa que, como ya vimos, es necesaria, es importante porque es una parte económica, pero no es suficiente, ¿sí? También se requieren de otras cosas. Y estos son algunos de los puntos que se mencionan. Si tú le das a una comunidad científica que está muy viciada, por ejemplo, por ciertas ideologías anticientíficas, ¿no? Puede parecer paradójico, pero lo es. La comunidad científica tiende también a verse muy afectada por estas ideologías de carácter anticientífico. Esos sectores cuenten con más dinero no necesariamente va a ser un mejor desarrollo de la comunidad científica y de la ciencia. Entonces, la visión sistémica que nos provee Mario Bunge nos permite ver que el desarrollo científico no pasa porque haya una cosa bien, ¿no? No pasa porque tengas solamente acceso a bases de datos, ¿no? Eso es importante, pero no es suficiente. También es importante que haya incremento del Producto Interno Bruto destinado a ciencia. Sí es importante, pero no es suficiente. ¿Sí? Son condiciones necesarias, pero no suficientes. Y desde una visión sistémica va quedando muy claro por qué, ¿no? Ahora, ya para ir terminando y para ir cerrando, quiero centrarme un poquito más en este tema de ciencia e ideología. Aquí Mario Bunge nos plantea que normalmente se confunde. Muchas veces hay personas que consideran que su ideología política es una cuestión filosófica o es una filosofía política. Y no necesariamente es así, ¿no? La filosofía o lo que podríamos considerar como un heurístico para poder identificarlo, es que normalmente una filosofía política pues está mucho más articulada entre sí, ¿no? Una ideología no necesariamente tiene que tener articulación interna o consistencia interna, ¿no? Pero bueno, Bunge no profundiza en este libro, de hecho, en la relación entre filosofía e ideología. Se limita a mencionar que no son lo mismo y nos expone algunas de las creencias que tienen las personas sobre la ideología. Por ejemplo, em, hay una creencia muy expandida de que toda ciencia se encuentra sometida a una ideología. Pero aquí no hay evidencia empírica al respecto, al punto en el que incluso en épocas de la Guerra Fría, por ejemplo, donde efectivamente había digamos, un mandato para las distintas partes de la guerra que estaban involucradas en la guerra, de realizar la ciencia, digamos, con cierta identidad nacional, ¿no? La ciencia americana, la ciencia soviética, la ciencia alemana, ¿sí? Eh, lo cierto es que el trabajo producido en la mayoría de esos casos, ¿no? Estamos hablando específicamente de desarrollos matemáticos o desarrollos en física o en química, son muy parecidos entre sí. De hecho, muchas veces llegaron a las mismas conclusiones científicos soviéticos, científicos americanos, científicos alemanes, a pesar de que los caminos pues, fueron muy distintos, ¿no? Entonces, es falso que toda ciencia esté sometida a una ideología. Ahora bien, aquí hay dos ejemplos de este extremo, ¿no? Y a mí quise ponerlos aquí, tal cual como vienen en el libro, porque justamente, sobre todo el segundo, lo veo mucho, ¿no? Pero vamos a analizarlos un poquito. Hay un movimiento antipsiquiátrico que dice que no hay enfermedades mentales, ¿sí? Que solo hay enfermedades sociales. O sea, y que basta para que estas sociedades estén sanas, basta con cambiar la sociedad, ¿sí? Y estas van a desaparecer. Entonces, evidentemente, esta creencia ideológica parte de cierta concepción del ser humano, de cierta concepción de lo que es la salud, ¿no? Que no
es compatible con lo que la evidencia empírica nos va diciendo, ¿no? La evidencia nos va diciendo, pues que si bien es cierto, mm, hay problemas que no se pueden reducir, problemas sociales que no se pueden reducir a aspectos mentales, también es cierto que hay aspectos mentales que no están ahí necesariamente por cómo se está configurando la sociedad. O en otras palabras, hay esquizofrenia en cualquier sociedad. Y no importa si eres comunista, socialista, capitalista, si eres americano, africano, europeo. ¿Sí me explico? Pongo la esquizofrenia como un ejemplo, pero a lo que me refiero es que no basta con que la sociedad cambie para que muchos problemas mentales se solucionen, ¿no? Eh, por lo menos eso dice la evidencia empírica. Pero el segundo me resultó mucho más interesante. Hay quienes afirman, y esto yo lo veo muchísimo, quienes afirman que la ciencia es la ideología del capitalismo, ¿sí? Y como son personas normalmente de izquierda que quieren combatir al capitalismo, pues empiezan a rechazar la ciencia. Esto es muy interesante porque eh, vamos a ser muy directos, ¿no? Muy claros en esto. Eh, el enfoque en México, por muchos años, se implementó un sistema ideológico, ¿sí? No es solo un sistema ideológico, pero hay una ideología muy fuerte detrás llamada neoliberalismo. Para muchos les parece discurso populista, para muchos les parece una cuestión, pues poco seria, ¿no? Pero cualquiera que se tome el tiempo de analizar con cierta perspectiva los problemas de México y sobre todo de analizar cómo los gobernantes en turno atendieron esos problemas en México, pues va a pensar, va a notar que hay un patrón, ¿sí? Un patrón específicamente orientado a ciertas acciones de carácter económico y político, ¿sí? Es decir, ciertas acciones orientadas a privatización de empresas públicas, reducción del Estado, ¿sí? Y uso del Estado para impulsar lo privado y no lo público, entre muchas otras cuestiones muy características del neoliberalismo. Ahora bien, una de las características que tuvo el neoliberalismo y tiene todavía es el discurso científico. Ojo, el discurso científico. Esto es algo que quiero destacar mucho porque la ideología neoliberal fue tan exitoso el neoliberalismo, y por exitoso me refiero a que permeó en la sociedad, no a que lograra resolver los problemas de la sociedad. Por exitoso me refiero a eso, a que se extendió, logró extenderse tan bien en la sociedad que a mucha gente se le hace natural pensar de cierta forma. Por ejemplo, pues es natural que lo público, o sea, que el servicio público es ineficiente, ¿sí? Obviamente el servicio privado va a ser mejor, ¿no? O va a ser más eficiente. Bueno, esa idea es una idea neoliberal, ¿sí? Ha permeado ahí porque el discurso neoliberal por decenas de años nos ha dicho que lo público es ineficiente y lo privado es eficiente, ¿sí? Ahora bien, como parte de ese discurso está el discurso científico, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. En la reforma educativa de Peña Nieto, planteó un sistema para maestras y maestros, el cual se centró en culpabilizar al maestro a las maestras y los maestros de los problemas de educación del país. Es decir, si hay rezago educativo, si hay abandono de las escuelas, si los niños no están aprendiendo bien, es culpa del maestro, ¿sí? La maestra o el maestro no está haciendo lo que le toca. Oye, pero es que el maestro no tiene los materiales, las condiciones físicas, la estabilidad laboral como para hacer un trabajo que verdaderamente dé solución a eso, a pesar de que está haciendo todo lo posible. No, pretextos. El discurso, ¿sí? Ideológico del neoliberalismo son pretextos, el maestro es el culpable, ¿va?
que sería como decir que la culpa de que la gente en el país se enferme es de los médicos. ¿Sí? Ven como si lo analizamos desde esa perspectiva. Es bastante absurdo que esa idea vaya permeando, pero lo hizo. Y era muy natural. Y de hecho, para mucha gente todavía actualmente es muy natural pensar que si un niño no aprende en la escuela es por culpa del maestro o por culpa de la maestra. ¿Sí? Ahora bien, este discurso, en esta reforma de Peña Nieto, implementó un sistema que se llamó permanencia. Y en el sistema de permanencia evaluaban a los maestros, supuestamente con base científica, para definir quién era buen maestro y mal maestro. Y a los que eran malos maestros, los corrían o estaban destinados a ser corridos. No lo hicieron en gran medida porque se acabó la ley. Llegó la reforma de Andrés Manuel López Obrador y esta reforma vino a generar un sistema donde, que busca garantizar la estabilidad laboral de los maestros y por lo tanto desapareció el sistema de permanencia. Es decir, todo maestro que esté contratado seguirá contratado, no va a ser, no lo van a correr. ¿Sí? Y esto, ojo, yo lo que estoy intentando hacer es describir lo que pasó, ¿sí? Eh, en este caso, la ideología neoliberal detrás radicaba en que la vía por la cual tú sabrías quién es buen maestro y quién es mal maestro para poder correrlo, pues es una vía científica. A través de mediciones supuestamente objetivas, se determinaba quién era buen maestro y mal maestro. Bueno. Eso solo estaba en el discurso. En la práctica, he podido ver de primera mano que hay mucha tergiversación, hay muchas cosas, mucha ciencia real mezclada con cuestiones completamente ideológicas. Y ese monstruo fue el que se implementó siempre con el discurso científico. Y lo interesante es que fue tan bueno el discurso y fue por tantos medios de comunicación que se difundió por años ese discurso, que ahora pareciera, o mucha gente puede llegar a pensar, que el problema fue la ciencia que generó esa evaluación injusta para los alumnos, para los maestros, perdón. Y no, no es así. ¿Sí? Si si el gremio de aquel entonces, el gremio político, hubiese querido correr a los maestros y no hubiese tenido la ciencia o el discurso científico como un elemento, lo hubiera hecho de otra forma. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque la educación pública, desde el neoliberalismo, como toda cuestión pública, pues es ineficiente o es mala o es corrupta, ¿sí? En cambio, no, la privada no. Ojo, intento ser descriptivo, pero les voy a ser muy honesto, no soy neutral. Y les voy a decir por qué no soy neutral. Porque, como bien lo plantea el libro de Mario Bunge de Ciencia Técnica y Desarrollo, la neutralidad tiene ciertas implicaciones que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, retomando esto, después de este ejemplo, Mario Bunge nos define una ideología y por esto podemos entender, por esta definición es importante que la veamos para poder entender por qué cuando hablamos de ideología no estamos hablando de algo intrínsecamente malo, intrínsecamente negativo. Por eso, en parte por eso no soy neutral, ¿sí? Porque no considero que sea negativo no ser neutral, ¿no? Esta definición que nos da Bunge es, una ideología es un cuerpo de ideas más o menos coherentes, pero no necesariamente verdaderas, acerca de la realidad o de un sector de esto. O sea, un conjunto de ideas sobre algo. Eso es una ideología, ¿sí? Y estas ideologías pueden ser de distintos tipos, pueden ser cosmovisiones, ¿no? O sea, abarcar todo, ¿no? O digamos, ideas sobre todo, ¿no? Como si te preguntara, no sé, ¿crees en el destino? ¿No? Y si tú dices, no, pues yo creo que sí, que el destino es esto, o yo creo que no, esto, en ambos casos hay una ideología detrás. Es tu idea sobre ese algo que estás haciendo. Esa es una ideología, ¿sí? Hay ideologías religiosas y hay creencias sobre la naturaleza y sobre el ser humano, ¿no? Y también hay ideologías sociopolíticas. Estas últimas son las que Bunge más analiza y profundiza en su texto, ¿no?
Antes de pasar a esta parte de las ideologías sociopolíticas, vale la pena mencionar dos ideas muy importantes. Una es que toda ciencia humana posee una cultura y toda cultura tiene un conjunto de ideologías paralelas. ¿Sí? No podemos decir que una cultura tiene una ideología o es una ideología. No, una cultura tiene muchas ideologías. ¿Sí? Es importante considerar eso y tomar en cuenta que gran parte de los problemas humanos derivan de choques ideológicos. Pero bueno, toda persona tiene una ideología o un conjunto de ideologías. Esto es otra cosa que nos plantea en el libro y que nosotros podemos observar claramente en el día a día observando a las personas. Ahora bien, sobre ideologías sociopolíticas tenemos cuatro aspectos muy importantes que son parte de la definición que Mario Bunge nos da de ideología sociopolítica. Él dice que son un conjunto de creencias referentes, mucha atención, referentes a la sociedad, al lugar que tiene el individuo en esa sociedad, al ordenamiento de la comunidad, o sea, cómo se debería ordenar una comunidad o cómo se ordena una comunidad, y al control político de esta comunidad. ¿Sí? Es muy interesante porque esta definición nos lleva a cuatro, digamos, cuatro tipos de ideologías políticas, ¿no? Afirmaciones ontológicas acerca de qué son las personas y qué son las sociedades. Sí, cuando Margaret Thatcher, por ejemplo, dice, no existen las sociedades, solo existen los individuos, por más que hubiese una argumentación lógica o racional de por qué está siendo así, lo que hay detrás es una concepción del mundo, ¿sí? Margaret Thatcher no creía que existiera algo como la sociedad, ¿sí? Vuelvo al tema, el neoliberalismo evitaba usar la palabra pueblo, incluso yo lo he visto, cuando lo analizas desde esta perspectiva, es tan obvio cuando son discursos ideológicos, de todas las partes, ¿eh? Ojo, hay discursos ideológicos de izquierda a derecha, ¿sí? Hay discursos ideológicos obradoristas y antiobradoristas, por ejemplo, ¿sí? Neoliberales y antineoliberales, pero son discursos ideológicos. No son malos por ser discursos ideológicos, solo hay que ponerlos en su lugar, ¿no? Son como tal discursos ideológicos, muchas veces disfrazados de discurso científico, pero son ideológicos. Y aquí lo vemos, ¿no? Les decía, cuando Margaret Thatcher dice que no existen las sociedades o cuando el neoliberalismo dice que no existe el pueblo, pues lo que están dando a entender es que ellos consideran que lo que existe son solamente individuos, cosa que se opone muy fuertemente con el sistema de Mario Bunge, porque desde el sistemismo una sociedad no puede ser explicada reduciéndola a los individuos que la componen, ¿no? Entonces, valga la pena mencionar, Mario Bunge, así como está en contra de reduccionismos como el biologicismo, el cientificismo, el economicismo, perdón, el politicismo y el culturalismo, también está en contra del individualismo. También las ideologías políticas pueden ser afirmaciones sobre cuáles son los problemas económicos, culturales y políticos de las comunidades, ¿sí? Si para algunas personas, como de hecho es el caso, para algunas personas, por ejemplo, el problema de la sociedad es la pobreza. Para otras personas, el problema no es la pobreza, el problema es la desigualdad. ¿Sí? Para otras personas, el problema será la cuestión económica. ¿Sí? Para otras personas, el problema será la educación. Para otros, la seguridad. ¿Sí? Dependiendo mucho de qué visión tengan. ¿Va? También se refieren a juicios de valor acerca de las personas y sus actos. Esto también es parte de las ideologías sociopolíticas. ¿Sí? De tal forma que, por ejemplo, desde una ideología sociopolítica se plantea qué es bueno y qué es malo, tanto para el individuo como para la sociedad, ¿sí? De tal forma que preguntarse, ¿una persona que es homosexual tiene derecho a adoptar? ¿Sí? Esa pregunta es una pregunta ideológica, porque nos está preguntando en el fondo nos preguntan si es bueno o si es malo o qué implicación puede llegar a tener en términos
de lo que esa persona hace en esa sociedad. Es un juicio de valor, ¿sí? Y también una ideología política plantea ciertas formas de atender los problemas sociales, eh, tanto, y digamos, planteando metas, tanto individuales como sociales, justamente porque estas líneas de acción pues derivan de estas ideas previas, ¿no? Si yo creo que no existen las sociedades, sino que solo existen los individuos, entonces mi forma de atender los problemas a los que la gente se enfrenta, pues será una diferente. Así yo creo que, por ejemplo, que la comunidad es lo principal o el aspecto fundamental de una sociedad, mi forma de atender los problemas de esa comunidad serán diferentes, ¿sí? Entonces, estas son las ideologías sociopolíticas. Y lo que podemos observar es que eh, mm, la visión de Mario Bunge nos plantea, nos pone en entredicho, más bien, ciertos temas que luego no se retoman o es difícil considerar si no tienes esta visión sistemista. Por ejemplo, él nos plantea que las ideologías no son solo ideas. Si bien es cierto, él los define como ideas, él lo que dice es que al final una ideología también es un sistema de creyentes. Es decir, el marxismo, pone el ejemplo él, el marxismo es el movimiento marxista. No es que el marxismo exista ahí en el aire como una idea platónica, sino que el marxismo es el movimiento marxista. De tal forma, y este ya lo pongo yo, que el neoliberalismo es el grupo de intelectuales y de políticos que implementan estas ideas, ¿sí? El obradorismo es el movimiento de los sectores populares. ¿Sí? ¿Sí me explico? Donde no solamente podemos hablar de ideología como conjunto de ideas abstractas sobre las cosas, sino también como creyentes. Y esto tiene una implicación muy fuerte, porque, dice Mario Bunge, las ideologías sociopolíticas están en el centro mismo de la sociedad. Y como no son solo ideas, sino creyentes, entonces tenemos que las acciones sociales, digamos que estos distintos grupos realizarán acciones sociales apegados a una ideología o a otra. ¿Sí me explico? Es una maravilla pensarlo de esta manera porque entendemos, a mí me parece que nos hace entender por qué se dan ciertas cosas en la vida política y en la vida pública de un país. Y es justamente porque las personas que lo ejecutan tienen una ideología, ¿sí? Y se apegan a esa ideología y a partir de esa ideología conciben lo que es bueno y es malo, conciben si una cosa es un problema o no, etcétera. Yo lo veo, es el pan de cada día. Hablo con muchas personas diariamente y es una maravilla ver cómo hay tanta ideología en la forma de hablar de las personas, me incluyo, por supuesto. Solamente lo que diría de la diferencia es que una, no lo niego, digamos, lo acepto, y otra, intento identificar cuando una parte de mi discurso es ideológica y cuando una parte no lo es, ¿no? Y es muy importante mencionar, Mario Bunge no dice que, por eso él se centra en las ciencias sociales. Él dice, no es que podamos decir que hay una ecuación de de la fuerza, por ejemplo, eh, eh, que sea capitalista y otra que sea socialista. No, pues, la ecuación de la fuerza es la que es, ¿no? Sin embargo, los usos de eso, su desarrollo social, ¿no? Y cómo esa fórmula que efectivamente es legítimamente neutral, políticamente hablando o ideológicamente hablando, puede ser usada con ciertos fines según qué ideología. ¿Sí? Entonces, ojo, aquí no estamos hablando de si es bueno o es malo, estamos intentando describir lo que ocurre con las ideologías, qué es lo que hace Mario Bunge. Intenta describir qué pasa con las ideologías. ¿Sí? Entonces, al ser las ideologías sociopolíticas el centro de la comunidad, pues lo que tenemos es que gran parte de lo que el mundo es derivado de las ideologías, es decir, de las creyentes o de la gente que cree en esa ideología y que realiza acciones en consecuencia de ello.
Bunge propone dos cosas, que las ideologías que no se, que esencialmente Bunge lo que quiere transmitir es que las ideologías pueden y deberían retroalimentarse del conocimiento científico. Y aquellas ideologías que no lo hacen las llama clásicas y aquellas que sí las llama científicas. Y las define de esta forma. Una ideología científica es ciencia social, es muy importante eso, ciencia social aplicada al servicio de la mayoría. Eso es lo que dice Mario Bunge. ¿Sí? Ahora bien, ya para cerrar, la última diapositiva, hablamos del mito de la neutralidad ideológica. ¿Sí? Eh, Efectivamente, yo concuerdo mucho con esta idea. Mario Bunge lo que dice aquí es que todo argumento de neutralidad, todo el que dice, no, 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 eso lo dicen los datos, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo no es una opinión, no es una perspectiva ideológica, sino son datos. De entrada, bueno, todos los que sabemos algo de estadística sabemos que los datos tienen que ser interpretados. ¿Sí? Entonces, nadie dice que si tú sumas ese dato más ese dato no te dé ese resultado. Lo que se cuestiona siempre es si ese resultado significa lo que tú le estás dando ese significado. ¿No? Vi una encuesta muy rápidamente, vi una entrevista en un medio muy tradicional y sumamente conservador, de una persona que sacaba un estudio de una empresa con una serie de puntos donde se valoraba el gobierno de el expresidente ya Andrés Manuel López Obrador y cuando yo escuché la entrevista, él dijo aquí, y así lo citaba, aquí no hay opiniones, aquí son los hechos, son los datos, que eso ya es un error, pensar que los datos son los hechos. Pero bueno, así lo decía, ¿no? Y luego le preguntan, bueno, ¿y qué dicen los datos? ¿No? Y él lo que dice es, pues, que aquí hubo mucho abandono, que no sé qué. Y dije, espérate, espérate, espérate. O sea, me acabas de decir hace menos de 5 segundos que supuestamente vas a decir lo que dicen los datos, y tu primera frase después de eso es una cuestión sumamente subjetiva de qué es abandono no, una cosa grotesca, pero lo interesante era eso, cómo el discurso neoliberal, nuevamente lo traigo a colación, el discurso neoliberal, pues ese es el discurso de la neutralidad ideológica. Por eso permeó tanto. Y por eso hay mucha gente todavía hoy convencida de que no tiene una ideología detrás, ¿no? Y normalmente este discurso ideológico, dice Mario Bunge, conlleva una segunda intención, ¿sí? Por algo quieres que crean que eres neutral, ¿sí? Para Mario Bunge la clave no es negar que las ciencias sociales tengan una relación con la ideología, ¿no? Él no dice, no debería ser así. Lo que él dice es que habría que someter a las ideologías al control de la ciencia y de esta forma resolver problemas urgentes, ¿sí? Problemas sociales urgentes. Y él, cuando habla de someter las ideologías al control de la ciencia, habla de poder estudiar las ideologías científicamente, ¿sí? Y aquí él nos propone tres formas, ¿no? Analizar conceptualmente una ideología y su historia, que eso podemos ver un poco algunos productos de eso, sobre todo algunos historiadores. También analizar las actitudes ideológicas y su función social, ¿no? Esa parte es muy interesante también, ¿no? Por ejemplo, la gente de cierto estatus económico tiene cierta inclinación política. Esa es una pregunta que se resolvería desde esta línea de investigación. Y finalmente, pues la relación entre ideologías y personalidad, ¿no? Él también nos da esa sugerencia, ¿no? Quiero concluir finalmente diciendo una cosa. Creo que la neutralidad ideológica no solamente es imposible cuando se habla de problemas sociales o problemas con personas, eh, sino que además es indeseable. Yo aquí quisiera citar no a Mario Bunge, sino al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, cuando dijo que en un mundo de opresor,
En un mundo donde hay opresión, ajá, eh, ser neutral es estar a favor del opresor. ¿Sí? Entonces, pues eso es todo lo que quería compartirles. Disculpen si me extendí mucho. Quedo atento a cualquier duda, comentario, sugerencia o queja. ¿Sale, vale? Muchas gracias por su atención.